¿Y qué tenemos ahora? Conciencia Billonaria 11 con Yolanda Soria. Pues vamos a entrar ahora ya con Yolanda. Antes... Bueno, ya estamos aquí con Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos una vez más con todos vosotros, encantada. Vengo un poco bruja hoy, no solo por los pelos, que no hay Dios que lo paraje entre la humedad y que no saben si, como decía mi hija el otro día, no sé si lo tienes rizado o liso. Mamá, tienes el pelo muy raro. Digo, pues sí, exactamente, pues así estoy yo, rara, bruja, estoy así con las cositas a flor de piel. Bueno, pues lo que siempre os digo antes de empezar, aquí tenéis un enlace aquí arriba, que si lo copian y lo pegan en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en Facebook, nos ayudáis a decir que estamos en directo ya con Yolanda Soria. Luego también deciros que estamos ahora mismo en directo en Odyssey, en Twitch, en YouTube, en Facebook. También el taller que teníamos de esencias se ha cambiado de fecha. ¿Sí? Porque no había suficiente gente, entonces lo hemos cambiado de fecha. Ahora más adelante ya las diré cuando me las pasen. No las tengo todavía. Sí tenemos lo del viaje a Egipto, eso sí. Y luego pues ahora os pondré la web aquí de Yolanda Soria también para que podáis contactar con ella por si necesitáis terapia o algún tipo de taller o alguna cosa. Pues vamos adelante con estos vídeos que estábamos haciendo, que ya llevamos un mes y pico sin hacer, de conciencia billonaria, en la cual estamos ayudando a la gente a que desprogramen todo tipo de creencias limitantes, capas de cebolla, todo lo que son esos circuitos neurológicos donde se encapsulan esas pequeñas, vamos a decir, patrones de resistencia que hacen que no funcionemos correctamente y no podamos ser abundantes, no podamos tener salud, no podamos tener muchas cosas que en la vida nos pasa por una programación ya inclusiva o que heredamos nosotros a través del trabajo, dejar las novias, el obsesión, las improntas. Pues dejar las novias está muy feo, ¿eh? Sí, o ya pues todo lo que decimos vidas pasadas, ¿no? El transgeneracional, el proyecto sentido, lo que tus papás quieren. Pues vamos a intentar hacer hoy pues otra línea de trabajo en la cual ustedes van a disfrutar y espero que compartan este vídeo. Pues adelante, Yolanda. Bueno, antes de seguir, comentaros lo de, mira, lo que has comentado de los aceites esenciales de aromaterapia, ¿no? Justamente hoy tengo que decir que yo me meto en la cocina y a veces como bono loco, pues hace disparates. Y entonces hoy se me ha ocurrido el disparate, que no os lo recomiendo en absoluto, por favor, no lo hagáis en casa, de coger la sartén en vez de por el mango, por la parte que fríe, ¿no? Por lo que es el recipiente. Yo no sé cómo iba tan bola que... Y claro, la he cogido, la he levantado y ¿qué ha pasado? Evidentemente me he quemado estos 3 deditos que hacían así como cuando pones la carne en la sartén, exactamente igual. Primero, cuando hay una cosa de este tipo, agua fría, no con hielo, agua fría, sí, bajamos la temperatura. Y después he utilizado un remedio que yo uso habitualmente en estos casos. Estamos hablando de quemaduras que no estamos hablando de una quemadura extensa ni de algo de ese tipo, que es ponerme aceite esencial de lavanda. Yo esperaba que los 3 dedos tener ampollas, pero además ampollas en la mayor parte de lo que sería hasta la segunda falange, hasta aquí, ¿no? Porque como os digo, la he agarrado y me he hecho daño. Bien, pues no sé si se va a apreciar, pero aquí, aunque parece un gesto feo esto que estoy haciendo, por este ladito, tengo una pequeñita ampolla únicamente, ahora os lo muestro aquí también, aquí se ve mejor quizá. Aquí una pequeñita ampolla en este dedo. Los otros 2 no tengo ni rastro de nada. Con lo cual, no solo es sorprendente, sino que además calma mucho el dolor. En esto hay pequeñas heriditas. No hablamos heridas grandes. En estos casos siempre, ya sabéis, acudir al médico. Quiero decir con esto que los aceites esenciales, aunque parece un tema así como trivial que nos sirve, tienen muchos usos, muchas aplicaciones, que si se saben usar y tenemos un botiquín básico en casa mínimo, que no hace falta tener 300, sino con un botiquín a lo mejor de 5 o 6 aceites básicos, podemos hacer muchas cosas que van muy bien, ¿sabes? No solo para este tipo de cosas así de directos de colocar, sino también a nivel de emociones, ¿no? Cómo nos pueden afectar a nivel emocional cuando los respiramos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que es un tema interesante, así que mirároslo, a ver si os interesa el temario. Y porque este es el primero básico para el que no tiene idea de nada, empezamos desde la base para que podáis ir desde el que tiene un poquito más de conocimiento y pues igualmente, que igual esto ya lo sabe, pero el que no sabe, pues igual os puede servir y os puede ser muy útil. A mí me han sacado desde luego de muchos
apuros y en situaciones complicadas, que incluso personal médico que había delante en una situación de una picadura de medusa que sufrió mi hijo, precisamente, todo el pecho encendido, estaba hecho un Cristo, no os podéis imaginar. Había al lado una enfermera, casualmente, estábamos en la playa, evidentemente, que también tenía un nene pues un poquito menor que el mío, chiquitico, y también le había picado la medusa. Yo no sé qué pasaba aquel día, que se ve que había como filamentos o algo, y sin ver la medusa salían, pero vamos, hechos un Cristo. Pues a base de aceites esenciales, que yo iba con el botiquín antes, ahora ya no me lo llevo, pero cuando era pequeño me lo llevaba en el bolso y iba con mis 3, 4 aceites esenciales básicos, ¿no? Y algún aceite base que yo consideraba que me podía ser útil para esto. Y no hubo que llevarlo ni al médico ni que hacerle nada, se le bajó en cosa de 10 minutos, ya no tenía prácticamente nada, el dolor desapareció y allí mismo en la playa lo pudimos atender. Cosa que la enfermera que estaba al lado estaba alucinando y preguntándome qué le había puesto a mi hijo y que por favor si le podía dejar. O sea, quiero decir que estas cosas ayudan mucho en determinados casos. Como digo, hay que ver y hay que conocer y hay que saber y que usarlos con precaución también, porque también tienen sus precauciones, ¿no? Y no sirve cualquier cosa para todo, ni que tener un poquito de idea, pero que nos pueden sacar de apuro y que son muy útiles, porque pensar que todos los medicamentos al final salen de las plantas, el aceite esencial no es más que la esencia justamente de esa planta concentrada, directa, pura, sin manipulación, con lo cual tiene todas las propiedades, todas las virtudes. Así que, así a título de pincelada, simplemente porque lo tengáis en cuenta, por si os interesa o no. No creáis que es algo frívolo, que no, que va mucho más allá. ¿Ibas a comentar algo? Sí, ¿no? Que creo que es para marzo, ¿no? Cuando habéis puesto otra vez el de aceites esenciales, el taller. No me ha dado todavía fecha, horario y demás seguro. Sí que me ha dado un día aproximado que estamos viendo a ver si cuadramos el horario y en cuanto lo sepamos lo decimos. Pero en principio sí, sería para marzo. Si no hay ningún cambio, sí. Ya os diremos el día exacto y el horario, ¿no? Que normalmente será pues esto de tarde... No se ha apuntado mucha gente, es un taller barato, pero lo que quiero decir es que es un taller de supervivencia, que tiene los mínimos de los mínimos para saber usar, ¿no?, los aceites esenciales. Sí, tiene la parte básica de lo que sería conocer primero qué es la aromaterapia, de dónde viene, cómo surge, ¿no?, un poquito, pero luego pues saber lo que es un aceite esencial, lo que es un aceite base, qué se debe hacer o no con ellos, qué son las precauciones que tenemos que tomar, porque hay ciertas precauciones en ciertos casos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos va a enseñar un poquito, o vamos a ver un poquito la base, la esencia, los mínimos, ¿no?, para que empecemos a utilizarlos desde un uso seguro y responsable, ¿no? No ahora llego y me pongo lo primero que pillo así a una mezcla que puede a lo mejor oler muy bien, pero a lo mejor para lo que yo tengo pues no me viene bien, no es beneficiosa, ¿no? O incluso, según en qué caso, pues estoy utilizando algo que es contraproducente, ¿no? Entonces, pues claro, si yo estoy en un estado de estrés y me pongo un aceite que sea estimulante, pues igual no es lo más adecuado, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de noción de este tipo de cosas y ir paso a paso. De momento vamos a ver las bases. Y una vez tenemos esto asimilado, que es lo más importante, porque si sabemos esto, lo demás va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Pues nos ponemos ya y nos metemos en harina en el siguiente taller, que irá un poquito más allá, y entonces daremos recetas, explicaremos cómo hacer cremitas también, y que le guste, para ponernos guapos también, que también sirve. Hay mezclas para la caída del cabello, para la celulitis, para las arrugas, para si hay manchas en la piel, para las verruguitas, yo qué sé, para 1000 aplicaciones que se pueden usar así a nivel tópico, ¿no? Es decir, de colocármelo en la piel, o a nivel también de respiración, ¿no? De ponerlo como bien usarlo directamente como si fuera un perfume, en unas gotitas en ciertos puntos, o bien en un difusor de ambientes, por ejemplo, ¿no? Difusor de aceite, con lo cual es interesante. Entonces, como os digo, tengo lo brujil, como os venía diciendo, ya vamos a meternos en harina ahora. Tengo lo brujil así como ahí, lo tengo ahí a flor de piel, lo brujil, se me sale la bruja últimamente por todas partes. Como decía, no solo están los pelos, sino que estoy yo así como muy en conexión con esta energía de lo que sería la magia, ¿no? Iba a daros un repaso de lo que habíamos hablado en programas anteriores, pero lo tenemos ahí.
Lo tenemos en vídeos, lo tenéis disponible, solo tenéis que acudir al registro de vídeos ahí, a mi canal o aquí en Pandora, a la lista de reproducción y lo tenéis todo disponible. La parada de este tiempo que hemos hecho ha venido bien, ¿para qué? Para las personas que estáis haciendo los ejercicios, porque esta serie de Conciencia Billonaria no es una serie de yo veo el vídeo, Yolanda me habla, yo la escucho y luego se me olvida. No, es una serie que la propuesta nuestra es para que podáis trabajar, para que podáis ir haciendo cambios y avances y lleguemos a limpiarnos de esos programas limitantes, de esos condicionantes, de esas creencias y vayamos adquiriendo cada vez más herramientas para la autogestión, tanto psicoemocional como de lo que sería nuestra capacidad de interactuar con el entorno, con esas energías, de tomar el mando y el control de lo que sería nuestra capacidad de manifestación y de ser un poco el que dirige nuestra vida en vez de ir así como una hoja al viento y no puedo hacer nada, ¿no? Y soy víctima del destino. No, podemos hacer cosas. Quizá no tantas como nos gustaría, en el sentido de que, como yo siempre digo, el destino está prediseñado, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos como un abanico de posibilidades y yo elijo ese libre albedrío, es mi visión, ¿eh? Yo os doy mi visión. Igual hay personas que no están de acuerdo, otras sí, y otras tienen una idea completamente diferente. Pues esto es perfecto, pero yo os hablo desde mi visión y mi experiencia. Entonces, dentro de ese destino tenemos un abanico de posibilidades y nosotros vamos a elegir hacia dónde nos vamos dirigiendo y de qué modo hacemos ese camino, de qué modo hacemos ese trayecto, ¿de acuerdo? De manera que ese sería nuestro libre albedrío. Pero si yo condiciono si yo la cambio, la condiciono para tener una vida, unas creencias limitantes, si yo tengo en mi mente los programas que nos suelen meter desde los medios de comunicación como la televisión, desde el sistema educativo, desde las religiones, desde, yo qué sé, las modas que hay corrientes, ¿no? Creencias filosóficas que sean limitantes y que me condicionen porque el dinero es malo, porque es malo ser ambicioso, porque es malo hacer, pues mi inconsciente me va a llevar a lo contrario, me va a llevar a no ser la dueña de ese destino, a no manifestar aquello que yo deseo, en el sentido que sea, porque parece que, por ejemplo, en la religión cristiana que el sufrimiento edifica, ¿no? Es como que cuanto más sufres, mejor eres, mejor persona y más lejos vas a llegar. Pues no es así, señores. Sí que el sufrimiento a veces puede servir de acelerador en ciertos procesos, es cierto, porque claro, si yo me estoy quemando, yo hoy cuando me he quemado, como os decía, con la sartén y agarrado, enseguida que he podido, he soltado el chisme y corriendo me he ido a meter la mano bajo del grifo, evidentemente, pero no es necesario que yo sufra, no es necesario, o sea, ese gesto rápido que me da el fuego, que me incomoda, yo no tengo por qué vivir la experiencia desde ese punto de vista. Yo puedo hacer el mismo camino, igual un poco más pausado o no, tomando conciencia desde otro punto de vista si tengo las herramientas adecuadas. Porque fijaos una cosa, yo he aprendido mucho de el otro día lo comentábamos y además el doctor que tenemos por aquí que nos acompaña, doctor José, me hizo una pregunta y hice así hacer un repaso rápido de las cosas que yo he vivido y que me han servido. Sí, me han servido. Pero he pasado la fase de la víctima también y he pasado la fase del dolor y del pobre de mí, como decía, ¿no? Y están en esa fase. Hay personas que se quedan en esa fase. Entonces, ese sufrimiento tampoco te sirve de nada. En cambio, cuando tú tienes una expansión de conciencia, cuando tú tienes un estado de expansión, de percepción ampliada, tú haces el aprendizaje en unos segundos y tienes el avance a nivel psicoemocional, espiritual, de desarrollo, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de evolución, llámalo como quieras, que igual te ha proporcionado una enfermedad que te ha durado o una situación dura que te ha durado durante 10 años. Y no necesitas tener ese proceso duro para eso. ¿Qué ocurre? Que como nos están condicionando siempre a vivir desde el punto duro, desde esa dureza, desde esa dificultad y que parece que eso es lo bueno, y nos limitan y nos coartan todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de desarrollar nuestras percepciones extrasensoriales
¿no? Que hay sistemas, como hemos hablado en semanas anteriores, por ejemplo, del método Veo, ¿no? En otra aplicación, ¿no? O sea, en otra serie, pero hemos estado hablando del método Veo, por ejemplo. Esto es una educación, vamos a decir, un sistema educativo, entre comillas, no que sea algo que estén impartiendo en el colegio, pero se debería de impartir la biodescodificación, por ejemplo. Todo esto te da una concepción del mundo, te da un me quito, ¿no? Esos limitadores, como quitarle las orejeras al burro, aquello que llevan aquí delante, ¿no? Al caballo, para que no vean a los lados y no se asusten y sean capaces de hacer el trayecto sin pegarle brincos. Pero nosotros podemos quitarnos esos limitadores, esas que nos coartan la visión, no solo la visión física de los ojos, sino esa visión de percepción que tenemos y que tenemos en todo nuestro cuerpo, que no está solo, no en nuestro cuerpo, debería decir en nuestros cuerpos, ¿no? En esas capas que nosotros ahora mismo no estamos viendo aquí, pero que percibimos y que van desde lo más exterior, desde donde yo recibo la señal, de donde yo recibo el estímulo, a lo más cercano, a lo más físico, a lo más, vamos a decir, denso, de lo más etérico a lo más denso. Entonces, si yo tengo la capacidad o aprendo, me enseñan desde niño a hacer esos cambios, ¿de acuerdo? O ese aprendizaje, a controlar, a desarrollar esos músculos que tenemos, como decía hace un momento José Antonio, hablaba de la pineal, ¿no? De desarrollar, ¿no? Esas capacidades de la pineal. Si yo desde ahí accedo a esa capacidad no es controlar como yo lo controlo, sino de ser capaz de manejarlo, ¿no? De desarrollarlo, de activarlo, de moverlo igual que cuando muevo el brazo o camino, ¿no? Que yo decido cuando lo hago, ¿no? Es decir, coger una facilidad de manejo de esas herramientas que tenemos, podríamos hacer estos saltos evolutivos, podríamos dar este salto cuántico a nivel conciencial, cada uno de nosotros, de una forma sencilla, fácil, placentera, que no nos llevase 100 años, porque la experiencia dura a veces instantes, ¿no? Pero que después vamos desgranando y vamos integrando. Es como, bueno, yo me he tomado ahora un alimento, pero el proceso de digestión dura pues X horas, ¿no? X tiempo, y además hay un proceso de asimilación de eso, y además de eso después, una vez ya lo ha asimilado el intestino, ya lo ha absorbido, vamos a decir, los nutrientes y demás, lo que hace es que después lo pone en el torrente sanguíneo y se reparte por mi organismo dependiendo de lo que estemos hablando, y va a un lugar o a otro y va a tener una función u otra, porque hay muchos componentes, ¿no? Que salen de esa digestión de lo que yo he ingerido. Pues esto sucede con estas experiencias, ¿no? Y, como decía, en el proceso de la enfermedad, ¿no? De esos procesos que no solo hay enfermedades, de problemas duros, que hay personas que están viviendo situaciones pues duras, muy limitantes a nivel económico, a nivel de familia, de contacto, a nivel de pues problemas de pareja o con problemas con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no necesitamos por qué tenemos que vivir eso de esa manera, si podemos hacerlo de otra manera y también así rápido, si se nos enseñara de niños a desarrollar esta parte, ¿no? Entonces, yo apuesto y abogo siempre por esta opción. ¿Que la otra está ahí y que la podemos aprovechar ya que la estamos viviendo? Pues sí, evidentemente, si yo me quedo en el ay, pobrecito de mí, no me planteo algo un poquito más allá, pues el proceso de enfermedad o el proceso que esté viviendo, sea el que sea, pues no me va a aportar más que sufrimiento. Pero bueno, si lo que tengo que hacer es darme cuenta cuanto antes de lo que me está aportando ese proceso, ¿no? Asimilarlo cuanto antes, y para eso hay técnicas o hay trabajos o hay terapias o hay diferentes medios que nos van a permitir llevarlo a cabo, para realmente, una vez hemos hecho esto, que nos permita pues seguir caminando y dejar ese proceso atrás, porque es como el colegio. Si yo ya he aprobado este curso, no necesito repetirlo. Si no lo apruebo, pues me va a tocar este curso, el que viene y el otro, ¿no? O repetirlo 10 veces hasta que asimile el curso y sea capaz de integrar esos conocimientos. Pues esto sería un poquito igual. Entonces, como os decía, nos ha venido bien el parón de esta Navidad. ¿Por qué? Porque hay personas que están haciendo los ejercicios, hay personas que llevaban algún episodio, como decía el otro día, una
chica, una señora que vino aquí, ¿no? A la consulta. Es que los voy haciendo, pero el último todavía no lo he podido ver, el que hiciste el anterior, ¿no? El 10 en este caso. Digo, pues no te preocupes, tú tranquila, tú lo tienes ahí, está grabado, lo podéis ir haciendo cada uno a vuestro ritmo, porque además los tiempos no son iguales para todo el mundo. Yo os hago una propuesta más o menos que considero que os puede servir a todos, pero esto también es en función del tiempo que cada uno disponga y de cómo cada uno responda, ¿no? Ante los ejercicios o el trabajo, el proceso que estemos haciendo. Entonces he pensado que en vez de estar repitiendo lo que hemos hablado en otras sesiones, ¿no? En otros programas, voy a ver si os explico lo que os tengo que contar hoy y me da tiempo de haceros algún ejercicio, además de poneros tarea, porque tú sabéis que soy la señorita Rottenmeier y que siempre vamos con algún ejercicio, si no siempre, muchas veces, para que vayáis trabajando y daros herramientas para ir haciendo cambios. Entonces, como os decía, como hoy vengo con lo bruja despierto, ¿no? Con esta parte ahí, que no solo hoy, ya llevo una temporada ahí que me está pidiendo a gritos el cuerpo, toda mi esencia, todo mi ser, todas mis capas, ¿no? Me están pidiendo activar esta parte, ¿no? Reactivarla, es decir, ejercitarla. Y desde mi punto de vista, esto tiene que ver un poco con lo que me dijeron hace un tiempo que deberíamos de ir. En una de las informaciones que me llegan en su momento, lo que se me dice es que ahora nos tocaba volver al origen. En un principio yo no sabía a qué se refería eso de volver al origen, pues sí, volver al origen parece que es como volver a la fuente, y bueno, pues eso, estamos todos en camino de volver al origen. ¿Qué pasa? Va a caer el famoso meteorito y se va a morir todo bicho viviente en la Tierra y vamos a volver todos al origen, ¿o qué es, no? Entonces estás ahí un poco, como digo, esa información que te llega, que a veces te llega ese paquete, ¿no? de datos que en un momento y al principio te parece que es una cosa y a medida que lo vas digiriendo y que lo vas asimilando y que lo integras, pues empieza a cambiar, esa información empieza a transformarse, ¿no? Y empiezas a verla desde otro punto de vista, desde otro enfoque, ¿no? Como ir decodificando, igual que hacíamos el otro día con la película de la Matrix, que por cierto quedaron algunas cosas en el tintero que igual en otro momento podemos desarrollar, ¿no? Podemos ampliar o os lo cuento en alguno de los vídeos que hagamos de preguntas o alguna cosa de esta que también quizá os pueda interesar. Entonces, ¿qué sucede? Que el volver al origen no es pues volver a empezar a explicarlo todo de cero o volver a pensar como se pensaba hace 100 años o volver a irnos, como yo digo, ahí hacia la fuente porque aquí va a desaparecer todo bicho viviente, porque va a caer un meteorito, como nos cuentan, o cosas por el estilo, ¿no? Volver al origen es volver a la esencia del conocimiento, ¿no? El conocimiento sin la manipulación, porque todos tenemos en nosotros una biblioteca que la tenemos a nivel de ADN, la tenemos ahí impresa, y esa biblioteca tiene registro de todo lo que es el conocimiento que tiene el ser humano desde los inicios del ser humano, ¿no? Y podríamos decir incluso que si tenemos en cuenta, como hay una frase por ahí muy bonita, que no sé quién es, que dice que estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Pues si tenemos en cuenta esto de que estamos hechos de polvo de estrellas, pues podríamos decir que es desde el principio del universo, ¿no? Tenemos esa información ahí a la que nosotros tenemos acceso, según en qué estado de conciencia estemos, podemos rescatar información de ahí. Entonces es ir a la información sin los condicionamientos, sin los programas que nos han dicho, sin las creencias que nos han metido, sin los dogmas tipo religioso que nos han introducido o filosóficos, ¿no? Que hay diferentes corrientes de un tipo o de otro. Y cuando hablo de los dogmas religiosos no me refiero a las religiones solo típicas, ¿no? Como pueden ser el catolicismo, judaísmo, el budismo, etcétera, etcétera. No, me refiero a todo lo que sean corrientes tipo, por ejemplo, pues, ¿cómo se llaman las que hacía Blavatsky? La metafísica. Me refiero pues también a estas corrientes de tipo a lo mejor chamánico, ¿no? Que en una esencia, en un origen, están como limpias y son puras y son como muy directas, pero que después se van manipulando y al final lo que nos llega a nosotros es el refrito del refrito del refrito del refrito. Entonces, lo básico en nuestro entorno serían los elementos, serían las energías, es la base, ¿no? de nuestra existencia. Los elementos están por todos lados. Desde la medicina china se explica muy bien este tema, ¿no?
Desde la Ayurveda también nos están hablando de lo mismo en diferente lenguaje y no se están hablando nada más que pues, de los elementos fuego, tierra, agua y aire y espíritu, ¿no? Que se incluye también desde la corriente, vamos a decir, wicana, por decirlo de alguna forma, aunque no solo es de la Wicca, esto es exclusivo, pero es lo que ahora más se conoce, ¿no? Que sería interactuar con estos elementos. Con estos elementos, en la Edad Media, por lo menos desde que nos han contado a nosotros, no lo típico, las personas que manejaban o trataban de hacer cambios en estos elementos o con ellos, lo que querían era transmutar los elementos, transmutar el plomo, como siempre se decía, en oro, ¿no? Transmutar un metal pesado, como que no tiene valor a nivel económico, evidentemente, desde nuestro punto de vista, porque todo tiene valor. En la naturaleza no hay nada que no valga y que no sea valioso. Pues transmutar eso en algo que fuese para todo el mundo valioso, ¿no? Que fuese, que nos aportara un valor económico. Pero es que además el oro representa no solo un valor económico dentro de lo que serían los metales preciosos, quizá el más alto ahora mismo, ¿no? Sino que además nos aporta el hecho de que es como, desde el punto de vista químico, ¿no? O alquímico también, sería como lo incorruptible, sería lo que tiene el brillo, la luz, sería como el metal que más luz posee condensada, que no se corrompe, que no se corroe, que no se estropea con el paso del tiempo, que no se oxida, ¿no? Sería como la pureza, lo más elevado del metal. Y entonces, esta alquimia que hablamos, esta alquimia que se nos habla en la Edad Media, este proceso para transmutar metales, transmutar elementos de un elemento a otro, porque no solo se aplicaba con los metales para intentar transmutar el plomo en oro, sino que también se hacía pues con plantas, trataban de resucitar, primero cogieron una planta que estaba viva, digamos que la llevaban al punto de hacerla desaparecer y convertirla en ceniza y trataban de volver a regenerar esa planta o a resucitar esa planta de algún modo, ¿no? Que se volviese a reconstituir, ¿no? Dentro de un medio hermético, con unos procesos complicadísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que se nos cuenta a nosotros. Y dentro de la magia, por ejemplo, dentro de la Goecia tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel de la Goecia, que es como el nivel más básico en el que se supone que se empieza a dominar a los demonios, ¿vale? Se trabaja dominando los demonios y a mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando uno habla de los demonios nos imaginamos pues el típico diablillo con cuernos, ¿no? Rojo, el rabito y las pezuñas de cabra, ¿no? Y los cuernos de macho cabrío y este ser que es un poco, que no es ni femenino ni masculino, que es un poco andrógino porque tiene rasgos de los dos sexos y ahí todo en uno, y eso sería como la imagen que tenemos un poco en mente que se nos habla cuando se nos habla del demonio, ¿no? Y además va pintado de rojo, porque tú lo ves y el demonio en casi todas las ilustraciones se lo ponen rojo, ¿no? Pero es que no solo está el demonio este que nos cuenta la Biblia y que se inventó a partir de cierto momento para darnos miedo y tenernos más controlados y amenazarnos con que nos iban a quemar en el fuego eterno y nos iba a tener ahí ardiendo, sino nuestros demonios. El mayor arte mágico que puede existir, la más alta magia que puede existir, es la magia mental, la mayor, es decir, la magia con más grado, más elevada que se pueda realizar, de las que existen, no necesita elementos físicos, no necesita ni velas, ni preparados, ni necesita el puchero de no sé qué, ni la varita, ni necesita los clavos del ataúd de un muerto, como se cuentan en algunas recetas, ni el ala de cuervo ni de murciélago. Lo que trabaja en todos esos casos, a pesar de que podamos hacer un puchero ahí, ponerle de todo dentro o cualquier otra cosa, en realidad es nuestra mente. Si la mente tuya no está
por medio, no hay. Tú echas todos los elementos en un caldero ahí que te dicen en una receta de estas mágicas, coges un grimorio de aquellos antiguos y pones todo en el puchero y no es más que una sopa, quiero decir. No tiene mayor valor, ni mayor fuerza, ni mayor potencia que la que tendría el puchero cuando pones a hacer un caldo. Quiero decir, es igual. ¿Qué es lo que genera la magia? ¿Qué es lo que genera esa transmutación? ¿Qué es lo que genera esa alquimia? Pues la alquimia lo que genera ese cambio, esa transmutación es nuestra mente. No en vano, la alquimia es el tercer grado de la magia aquí, por ejemplo, como se llama aquí en Europa, ¿no? El segundo grado sería la teurgia, que es la que domina los ángeles. Aquí se trabaja con los ángeles, se trabaja con estos seres que no es más que el demonio en la otra polaridad, al final es la misma cosa, son el mismo ser en dos polaridades. Y por encima de la teurgia estaría la alquimia, que es esa transmutación. Cuando yo llego al grado de alquimia, quiere decir que estoy llegando al grado de que soy capaz de transmutar mi mente, de transmutar mis creencias, de transmutar mi percepción, de transmutar mis limitaciones. Es decir, me estoy limpiando de todo aquello que es ajeno a mí, que me ha estado condicionando hasta ahora y limitándome para que yo no pueda manifestar la realidad que yo quiero. Y esto es importante porque lo tomamos como si fuera la última pieza del puzzle y no, parece que es más importante la varita de Harry Potter, como decimos siempre, que a nivel de película es fantástica y a nivel de demás, y además tiene algunas cosas que son dignas de estudio porque tienen información como en todas las películas, pero parece que le damos más importancia al atrecho, ¿no? Que si lleva capa, que si no lleva capa, que si tiene la varita, que si no tiene la varita, y al final eso solo son muletas. La magia la tenéis todos aquí. La tenemos todos aquí. Esto es lo realmente importante. Esto es lo que realmente tiene fuerza, porque sin esto nada de lo demás funciona. Volvemos a la física cuántica, que hemos estado hablando en los programas anteriores. Sabéis que el observador colapsa la longitud de onda y determina si va a funcionar como partícula o como onda. Es decir, el observador genera la realidad y la genera y la, vamos a decir, solidifica o materializa de acuerdo a las creencias inconscientes que está programado para tener. De acuerdo de modo que la realidad que yo vivo, que la realidad que yo experimento, se corresponde con aquello que yo estoy pensando durante más tiempo al cabo del día, o sea, aquello en lo que yo estoy pensando durante más tiempo al cabo del día, de modo inconsciente. Si estoy además de modo consciente, es un suma y sigue, es decir, es irlo juntando todo, ¿no? Pero de modo inconsciente. Aquello es lo que está en segunda plano, es esa vocecita que tenemos ahí, que no te deja, eres malo, no vales, no puedes, no sirves, esto no te va a salir, el dinero es malo, nunca vas a ser rico porque los ricos además pues son, yo qué sé, viciosos o son malas personas o son... Todo este tipo de cosas, ¿no? No te mereces estar sano, no te mereces tener una pareja feliz, porque no vales, porque eres culpable. Y tenemos aquí un cacao mental. Tenemos una serie de historias metidas en nuestra cabeza que no son nuestras, que es algo ajeno que viene y que se ha instalado en nosotros a base de años, a base de televisión, a base de religión, a golpe de repetirte los papás, el dinero crece en los árboles, a base de creencias y de limitaciones que nos inculcan en el colegio y a base de experiencias que yo tengo que debido a todo lo que me han enseñado alrededor y todo lo que me van repitiendo, pues al final me lo he creído y es lo que estoy manifestando. Entonces ya no solo me lo repiten de fuera, sino que me lo repito a mí mismo y además me voy a ir dando con el látigo para asegurarme de permanecer dentro de ese redil, ¿no? Dentro de esa zona, porque es lo que me han enseñado y es lo correcto. Entonces yo creo que eso es lo correcto, yo creo que eso es lo bueno, yo creo que eso es lo beneficioso y procuro mantenerme ahí en ese margen. Entonces, hay otra cosa que hemos hablado durante esta semana, pero eso que hemos hablado durante esta semana, no solo que el observador colapsa al observado, sino que la realidad, el primer acto de creación de la realidad, de cualquier cosa,
que yo veo, que yo toco, que existe o que puede darse, es justamente un acto de nuestra mente, la imaginación. Y hemos concluido también, o hemos estado explicando, hablando de este tema a lo largo de estas semanas, que además ese acto de creación de nuestra mente tiene que ir acompañado de una emoción, porque es lo que vamos a utilizar de combustible para alimentar, para generar que esa realidad se manifieste, porque para que el coche ande no solo necesito el coche, necesito que el coche tenga gasolina y saber, por otro lado, a dónde voy. Porque si yo tengo el coche, que es el acto de primero de creación, vale, ya tenemos el coche, no le pongo gasolina, no anda. Entonces le pongo gasolina, pero no sé a dónde quiero ir, el coche tampoco me sirve de gran cosa. Y además de saber dónde quiero ir, es decir, de programar el GPS del coche, entre comillas, es decir, de dar una dirección, tengo que conocer cómo funciona el coche. Tengo que saber cómo manejarlo. Si yo no sé cómo manejar el coche, es decir, si yo no sé cómo manejar mi mente y yo no le doy un punto de llegada, un punto de arribo, y no le doy un destino, y además no le pongo gasolina, pues va a ser un desastre. Porque por mucho que yo tenga el coche ahí, puede ser un Ferrari estupendo, fantástico, divino, no vamos a ir a ningún lado. Y entonces no me va a servir de nada más que para coger polvo o ocupar sitio en el garaje o en donde esté aparcado el coche, ¿no? Entonces, con nuestra mente es lo mismo. Nuestra mente es un Ferrari, lo hemos dicho muchas veces. Si yo le quito los limitadores de velocidad al Ferrari, el Ferrari viene preparado para correr, vamos a imaginar, no sé cuánto corre un Ferrari, pero es decir, 300 kilómetros por hora, ¿no? Muy bien. Pero resulta que yo, entre la religión, entre el colegio, entre lo que me decía el papá, entre las creencias, entre la experiencia que he tenido, entre porque uno se mató con un Ferrari, pues le he ido poniendo palos, ¿no?, al pedal del gas, de manera que le he puesto un tope y no baja más que hasta cierto límite. Entonces, como no baja más hasta cierto límite, pues el Ferrari, resulta que yo voy llevando el Ferrari y el Ferrari no pasa de 100 kilómetros por hora. Pero si un Ferrari puede correr a 300, sí, pero no pasa de 100 por hora. ¿Por qué? Porque le he puesto muchos topes. Entonces cojo el Ferrari y le quito los topes. Muy bien. Pero ahora el Ferrari yo no le he dicho a dónde quiero ir. Es decir, yo no he programado una ruta en el Ferrari. No se va a mover el Ferrari, por mucho que yo me suba encima y le ponga, o me suba dentro y le ponga gasolina. Tenemos que tener el Ferrari a punto en todos los aspectos, como hemos venido explicando, es decir, quitando las limitaciones, conocer cómo funciona nuestra mente, utilizar el combustible, la gasolina, ¿de acuerdo?, para que ande y darle un punto de llegada, es decir, un destino, un objetivo a mi mente para que cree para mí esa realidad que yo quiero, no la que los otros han programado, ¿de acuerdo? Y ese acto de creación que decía, que si el primer acto de creación es un acto de imaginación, siempre, si no hay la imaginación por medio, no podemos crear. Lo primero es imaginar, tener la idea. Ay, pues vamos a hacer esto. Ay, pues vamos a hacer aquello. Ay, pues me gustaría ver cómo aquello funciona. Un acto, un pensamiento, una idea. Es el primer acto de creación. Entonces estamos viendo que en los estudios que se han hecho acerca de la mente no está alojada en el cerebro. El cerebro es solamente pues parte de nuestra anatomía, que sí, que es como yo digo, es como el árbitro, ¿no? Sí, como un guardia de tráfico que va dirigiendo. Y ahora pasas tú, y ahora pasas tú. Y es un poco el que coordina los diferentes aparatos y órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero además, pues es una fábrica de química y genera, ¿no? Pero en realidad el proceso mental no ocurre en el cerebro. Y además hemos visto por estudios, que no es que lo hemos hecho nosotros, ni yo, ni muchísimo menos, pero estudios científicos que se han hecho, que está demostrado ya que la decisión está tomada un segundo antes o unas décimas de segundo antes de que yo sea consciente de que tomo la decisión. Por lo tanto, esa decisión que ya está tomada en algún lugar que no es en mi cuerpo físico, incluido el cerebro. Entonces quiere decir que esta decisión viene de fuera. ¿Y viene de fuera de dónde? Pues viene de una de esas capas nuestras, ¿no?,
que son más etéricas, o de ese doble cuántico, que hablábamos también cuando descodificábamos la película de Matrix 4. Ese doble cuántico que quizás sea nuestra esencia más en estado puro, es decir, eso que llamamos pues espíritu en algunas ocasiones, o conciencia superior, etcétera, etcétera. Entonces, ese doble cuántico, que no es que sea un doble, que es lo que somos nosotros, en realidad el doble somos el cuerpo material físico, que es el avatar, ¿no? Sería un poco el que tiene el primer acto de creación. Entonces, ese primer acto de creación de esa información que se genera ahí y que baja a nosotros como esa descarga, ¿no? Que nos creemos que lo hemos pensado nosotros, que sí, que realmente somos nosotros, pero en otro plano, no esto que nosotros creemos que eres, no que somos, no este avatar, ¿de acuerdo? Es ese otro lado, ¿no? Ese otro ser etérico, sutil, el que toma la decisión. Entonces, baja esa decisión al plano físico y entonces yo aquí ya la materializo, la ejecuto, la realizo, la densifico, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que tenemos uno que está pensando fuera, que lo podemos llamar de muchas maneras y podemos pensar y decir lo que sabemos que hay algo fuera, que sería esa conciencia nuestra, que no está alojada en el cuerpo, que es quien toma las decisiones y quien, digamos, que realmente actúa a través nuestro. Pero luego tenemos el cuerpo físico, luego tenemos el caballo, luego tenemos el vehículo, este avatar, que además también tiene sus propios programas de supervivencia biológicos de la materia. ¿Y qué ocurre? Que si yo creo allí, pero esa creencia de allí yo no la he trabajado aquí, y el programa de supervivencia del caballo me lo impide, porque son contrarios o chocan, resulta que no voy a poder materializar esa experiencia, no voy a poder materializar ese objetivo, no voy a poder materializar esa realidad que yo quiero crear, porque son dos realidades encontradas. Por eso os insisto que es muy importante trabajar pues todo lo que sea transgeneracional, proyectos sentidos, creencias personales, etcétera, etcétera. Para trabajar creencias, lo que queráis, tenéis el curso, entre otras cosas, que podéis hacer, que tenéis de Creer es Crear. Y lo tenéis ahí en Aulas Pandora. Muy sencillito, lo podéis hacer a vuestro paso y además os da la herramienta del testaje, que también es muy beneficiosa en muchas ocasiones. Entonces, podéis ir trabajando todo esto a través de muchas herramientas, ¿no? Yo voy facilitando las que yo considero, las que yo creo, las que a mí me funcionan, pero después pues cada uno puede tener sus propias herramientas, evidentemente. Y entonces tenemos ese acto de creación ahí y vamos a suponer que ya hemos puesto de acuerdo el uno con el otro, ¿no? Y entonces es cuando realmente eso, junto con la emoción, nos permite darle forma, materializar esa situación. Todo ese proceso de poner todas esas partes de acuerdo, de limpiar todo eso que hay, es como el proceso de la alquimia de los antiguos alquimistas medievales, ¿no? Que es lo que más nos ha llegado, como de la época del medievo, que era como la moda, vamos a decir, en ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ese proceso de purificación, de limpieza, de transmutación hasta que llega a aparecer el oro, ¿no? Ese proceso ellos lo hacían teóricamente buscando la piedra filosofal, la piedra que le permitiría transmutar cualquier cosa en oro, cualquier metal en oro, pero que además le permitiría la vida eterna. O sea, fijaros, estos elementos nos están hablando de que nos permiten tener la vida eterna. Pero, ¿de qué vida eterna estarían hablando? ¿Realmente se refiere esta alquimia a una vida eterna? Yo no soy alquimista, ni muchísimo menos. Ni soy una gran conocedora, ni sé en ese sentido de qué va el tema. Yo os hablo desde mi visión, desde la rama, vamos a decir, de la psicología biopsicología, vamos a decir, de la biopsique, del conocimiento que a mí me llega a través de las descargas y de lo que conozco de la magia, ¿no? Entonces, pero voy viendo las analogías y vas viendo que al final es lo mismo. Entonces, estamos en un trabajo de
de alquimia, de transmutación, de purificación de nuestro ser, desde el punto físico al punto más sutil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, no podemos trabajar de allí para aquí. Tenemos que ir como conjugando ambos aspectos. Seguramente la parte sutil nuestra esté mucho más limpia, más libre, y donde tenemos más programas, ¿no? Serían pues en toda la parte del transgeneracional, de la herencia de creencias, de los programas que hemos ido incorporando a base de nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más? Al final, como decía, pues todo esto, esta transmutación no es más que un cambio, no es más que, yo digo que estamos como en una planta de reciclaje. Aquí, pues una planta se muere, el otro día también lo hablábamos en otro de los vídeos, una planta se muere o suelta una hoja, esa hoja cae, cae en la tierra y entonces con la humedad del agua, con el calor del sol, se va descomponiendo y se transforma en tierra, o nutrientes, ¿no? Que abonan la tierra, que al final va a absorber nuevamente el árbol y que nuevamente en algún momento va a dejar brotar otra vez la hoja de otro modo, ¿no? Con otra cara. Y tenemos el bucle, tenemos el ciclo de la vida, tenemos todo se retroalimenta. Y aquí estamos hablando de los elementos, del fuego, de la tierra, del aire, del agua, ¿no? El aire que arranca la hoja que cae, que se descompone mediante el calor y la humedad y que vuelve a formar parte de la tierra, que a la vez alimenta a la planta o al árbol que deja caer nuevamente la hoja, ¿no? Y es como esa retroalimentación. Pues eso es un poquito lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Al final, todo esto no es más que una planta de reciclaje, es decir, desde arriba dejan caer la hoja, dejan caer pues la información, dejan caer esa experiencia, digo dejan, me refiero a nosotros, ¿no? A todos vuestros seres sutiles y junto al mío, ¿no? Desde allí arriba tomamos esa decisión y soltamos. Entonces llegamos aquí y estamos en la materia y aquí viene la descomposición. ¿Por qué estamos aquí en el punto de la descomposición? Primero, porque estamos en la Tierra, en la parte de la materia, la parte más densa, pero estamos haciendo ese proceso de descomposición porque aquí en la 3D lo que hacemos es verlo todo como, desde el punto de vista, como si lo viéramos en un microscopio. Lo vemos todo ampliado, todo por separado y lo estamos viendo todo como en el microscopio. Y entonces lo ampliamos, no estamos viéndolo a ojo de pájaro como desde arriba, lo vemos desde abajo y entonces es todo como ese enfoque vamos a decir, de ojo de pez que amplía y al final va a estar viendo pues ese aspecto, ¿no? Ese concepto y lo ves grande y por eso nos parece como que nos inunda y como que nos embarga y como que no podemos gestionarle y esto no se puede consentir y yo no puedo con esto y yo no sé y fíjate qué duro es, pero al final, si tú te das cuenta que al final tu ser lo que va a hacer desde ahí arriba es absorber eso que tú aquí estás desgranando para alimentarse, para volver a dejar y va a volver a reiniciar ese ciclo, te vas a dar cuenta que en realidad la cosa no es tan difícil, la cosa no es tan complicada. Es más sencillo de lo que nos parece. Pero como nos lo cuentan todo, que sí hay que coger, como decía antes, ¿no? Para poner un ejemplo, el puchero y el ala de cuervo y el murciélago y la anca de rana y la sangre del dragón y no sé cuántas historias y todo, hay que ponerlo en el puchero y tenerlo hirviendo 3 días a tantos grados a fuego lento y entonces ahí cojo el calzón de no sé quién y lo meto. Es decir, nos cuentan una serie de historias que nos distraen de la esencia. Muchas veces todo ese lenguaje solamente obedecía a una explicación simbólica y en un lenguaje oculto para que no se supiese de quien estaba leyendo, un profano, que no tuviese acceso a ese conocimiento porque podía usarlo para hacer daño, porque todo en la vida lo puedes usar, sabemos que con un cuchillo tú puedes trocear una verdura para comer, por ejemplo, o tallar una planta, hacer una figura preciosa de un trozo de madera, o puedes utilizarlo para matar a alguien, es decir, depende del uso con que se le dé. Pues en esto sucede lo mismo, con el conocimiento pasa igual. Entonces escribía de forma oculta, velada, en un lenguaje simbólico, en un lenguaje codificado, para
que ese conocimiento no llegase a malas manos, vamos a decir. Y también después hay que tener en cuenta que aquí tuvimos un periodo muy oscuro de caza de brujas, ¿no? Con la Inquisición, etcétera, etcétera, de manera que era mejor que no se supiera de lo que estaban hablando, precisamente para impedir que culparan a esa persona y que lo cogieran por bruja, etcétera, etcétera. De manera que se hablaba pues, de una forma extraña para que el que leía no supiese de qué se estaba hablando en ese libro, si ese libro, ese recopilatorio de conocimiento llegaba a malas manos, ¿no? A caer en unas manos no deseadas. Entonces, hay que hacer esa alquimia en nuestra mente, tenemos que hacer esa transmutación, esa limpieza. Y una vez de transmutado, una vez he limpiado, una vez hemos dejado caer la hoja, va a llegar el momento en cuanto me puedo alimentar de eso nuevamente, me retroalimento y entonces recibo el fruto, recibo el nutriente que me da la Matrix, ¿no? Que me da la Tierra, que me da este entorno que nos rodea físico en este plano. De manera que lo único que hay que hacer es desgranar los elementos, limpiar, separar la paja del grano, ¿no? Y ir a la esencia, es decir, a lo básico del conocimiento, a la esencia del ser, de lo que realmente somos. Yo no soy un título, yo no soy este cuerpo, yo no soy una madre o una mujer o una pareja, no soy eso. Yo funciono como pareja cuando estoy con mi pareja, como madre cuando estoy con mis hijos, ¿no? O como profesional cuando estoy trabajando, pero en realidad yo soy algo que va mucho más allá. Si yo cierro los ojos y me siento, veo que no soy nada de todo eso. Mi esencia, mi yo esencial, mi parte más íntima, más profunda, cuando yo realmente estoy sola conmigo, no soy nada de todo eso. A la vez todo eso está implícito en mí. Pero eso no me define, no me condiciona, no me limita. Solo son etiquetas que hemos ido adquiriendo en el camino. Pero nosotros somos algo mucho más grande. Y aquí nos han condicionado en esta Matrix, en esta realidad, a creernos que somos la etiqueta y que no nos podemos salir de esa definición. Y tenemos que entender que somos un ser divino. Todos y cada uno de nosotros, como decía el otro día en el vídeo de la Matrix, somos Neo y somos Trinity. No hay un elegido. Todos somos el elegido. Todos tenemos la capacidad. ¿Y qué sucede ahí? Que el elegido al principio no creía en él. Llega Trinity que cree en él. Y el hecho de que Trinity crea en él, además de otros que hay, es lo que le hace a él empezar a confiar en sí mismo y empezar a creer quién es, de creer lo que es, de creer que puede, que es capaz de hacerlo. Entonces, nos están diciendo, no solo ahí, sino en la Biblia también, por ejemplo, está el pasaje de que si tuvieras la fe de un grano de mostaza, serías capaz de decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Y eso que llaman fe no es más que esa capacidad de creer en mí, de certeza, de que yo soy, de que yo puedo, de que yo valgo, de que yo soy capaz, de que yo merezco, de que yo soy digno, de que yo sé. Esa fe es la certeza en mí mismo, la confianza en mí ciega y absoluta, de que soy capaz de hacer lo que yo me proponga, de lo que yo quiera. Porque como dicen al final en la película, nosotros podemos hacer aquí los cambios que nosotros queramos. Nosotros somos los dueños de la Matrix, que también está descrito en el Génesis. Está descrito en el Génesis y nos hemos creído que aquí el que manda es el vecino del quinto, que no sabemos quién es el vecino, ya no sabemos si son lagarteranos, ya no sabemos si son, ¿cómo se llaman? Anunnaki, no sabemos si son lagarteranos, digo en el sentido irónico, ¿no? Si son reptilianos, ya no sabemos nada. No sabemos nada. Nos hemos creído que esto pasa y que no podemos hacer nada, pero tenemos la capacidad de cambiarlo todo. Tenemos la capacidad de generar la realidad que nosotros queramos, porque esta realidad está preparada para obedecer a nuestro mandato
a nuestra orden. Pero para eso hay que saber llevar el coche. Hay que saber mandar. No saber mandar de yo digo esto de esta manera, no. Hay que saber cómo funciona el ordenador para manejarlo. Si no, por mucho que sea un maquinón, no voy a saber hacer con él o con un canuto, no voy a saber hacer nada. Entonces necesitamos hacer ese proceso, que estamos en ello. Y para todo eso, al final, esa transmutación que nos comentan en la alquimia no es más que la sublimación. Al final es ir quitándole como lo denso y dejarlo en la parte más pura, más etérea. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en ese proceso de sublimación, por ejemplo, lo que sería la sublimación en el agua, ¿no? En el agua es agua, ¿no? Y es un elemento que es agua, pero el agua puede ser líquida y entonces tiene la capacidad de fluir, de adaptarse y se adapta al recipiente que la contiene. Si el agua la meto en este vaso, adopta la forma del vaso. Y si la meto en la botella, adopta la forma de la botella. Entonces, el agua en sí es flexible, se adapta, no tiene tampoco algo que la condicione puramente porque ella fluye y es capaz de colarse por las rendijas. Y en el camino, en ese fluir, se va llevando, por ejemplo, cuando fluye a través de la tierra, se va llevando y va arrastrando los minerales. O si es en la bañera, por ejemplo, pues va a arrastrar el jabón, va a arrastrar pues elementos que tenemos en nuestra piel. Es decir, ella no solo fluye, sino que se lleva con ella el conocimiento, se lleva con ella parte de la materia, se carga de vibración con el fluir por el río, ¿no? Por las piedras, por la tierra. Se va cargando con una energía, con esa fricción. Y además, cuando hace frío, se solidifica. Se solidifica y se congela. Se congela cuando está aquí a nivel intenso. Podemos decir que sería como el cubito de hielo, que es como una piedra, es duro, durísimo, además de ser frío, ¿no? Y está en un estado sólido. Ahora ya no es fluida, ahora es sólida. Y esa solidez le da la capacidad, por un lado, ese frío, es tan frío que quema. El frío quema también en determinado grado de frialdad, quema. De manera que está haciendo el efecto del fuego, sin necesidad de calor como tal, sino con la ausencia de calor. Se vuelve sólida y te da una estructura, puede tener una estructura, una base. Además puede albergar dentro suyo ciertas cosas que queden enterradas bajo ese hielo, ¿no? Y te puede encerrar o hacer una separación del agua líquida que puede estar por debajo al aire y esa capa de hielo en medio. Es decir, tiene un estado totalmente diferente. Cuando nieva, por ejemplo, baja helada, pero es blandita, es esponjosa. Entonces está sólida, pero es maleable, le puedo dar forma. Y además es suave, es esponjosa, no es dura. Todavía tiene una flexibilidad. Y además tiene forma de copo de nieve, que son, cuando miras las estructuras de la nieve al microscopio y demás, vamos viendo como esos cristales, esas estructuras cristalinas que son preciosas, ¿no? Y armónicas. Pero es que además, si hace calor, por ejemplo, pues puede evaporarse y se vuelve lo más sutil. Ya no tiene forma, ya no tiene limitación, ya no tiene una, vamos a decir, densidad que se pueda percibir a nuestros sentidos, ¿no? Es algo sutil, etérico. Y si cambia y si hay un poco de frío, se adapta y entonces cae en forma de lluvia. Vuelve a caer. Y es un ciclo que se retroalimenta nuevamente, ¿no? Nuevamente una planta de reciclaje del agua. En ese proceso, cuando el agua va hacia el mar, por ejemplo, nieva, cae el hielo, cae en las cumbres, cae en forma de cristales, de copo.
el hielo y vuelve el agua a ser líquida y empieza a fluir por los ríos y a ir montaña abajo, ¿no? Hasta que al final llega al mar. Y entonces en el mar se calienta con el sol y se evapora. En ese proceso de fluir ha arrastrado minerales que deja en el mar. Y cuando se evapora vuelve limpia otra vez. Pues eso es un poco lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Llegamos en forma de cristal, nos hacemos duros al llegar aquí, ¿no? Venimos con esa forma etérica desde allí, como muy sublimes, y llegamos aquí y nos encontramos en la materia, entonces de repente todo es duro, todo es denso, todo es, ¿no? Esa cosa fría como el hielo, ¿no? Esa dureza del hielo. Os digo, los que estáis en Instagram, que si nos queréis seguir, estamos en YouTube, porque se va a cortar, así que un besito. Entonces, ese hielo duro, con el calor del sol, se derrite y vuelve a ser líquido y fluye hacia el mar, arrastrando los minerales, arrastrando el conocimiento, arrastrando la experiencia de la vida, arrastrando toda esa programación. Y puedo llegar al mar y soltarla en el mar y con el calor del sol evaporarme y volver a ese estado sutil, a ese estado etérico, a ese estado puro, limpio, sin nada, limpio absolutamente. La parte más sutil, la parte más pura, la parte más... porque el vapor al final no es como el agua limpia, sin ningún tipo de aditivo, ningún tipo de mineral, es decir, es como si la hubiéramos pasado por un alambique y la hubiéramos destilado, ¿no? Y luego vuelve otra vez a cargarse con elementos del aire y con la temperatura se condensa hasta que vuelve a caer. Y nuevamente en ese ciclo. Pues nosotros estamos un poco en ese ciclo, ¿no? En esa planta de reciclaje que decía. Y necesitamos hacer todo ese cambio, todo ese ciclo, todo ese circuito, ¿de acuerdo? Para irlos limpiando y llegar a ser esa parte del vapor, porque el vapor, sabéis también, que si lo metemos dentro de una máquina, por ejemplo, en un motor, también puede mover, parece que no. Parece como que el vapor no puede hacer, no, el vapor puede hacer muchas cosas y tiene mucha fuerza y no tiene forma y es sutil y es etérico, pero en cambio tiene una energía brutal, tiene una fuerza tremenda. Y el agua tiene la misma fuerza también de otro modo y el hielo también puede reventar las piedras con el frío, ¿no? Con esa dilatación que sucede cuando se enfría el agua, ¿no? Es decir, parece que es algo que no tiene fuerza, pero tiene mucha. Un maremoto, imaginaros la fuerza que tiene un maremoto. Una lluvia torrencial que arrastra una riada, ¿no? O sea, el agua, que es como el elemento más sutil en ese aspecto, ¿no? Como fluido, como el que se adapta, como que parece que es manso si está ahí en un lago, en una charquita, está ahí, que en cambio... si la mueves un poco puedes generar un oleaje tremendo, ¿no? Entonces eso tenemos nosotros, tenemos toda esa fuerza. Recordad que somos en un 80% agua, aproximadamente. Y todo eso está en nosotros. Todo eso somos nosotros. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio rápido, si os parece, pero es prontito, nos va a dar tiempo. Sí, Luis me mira así como diciendo no sé yo. No quiero que sea... ¿Tienes tiempo? Sí, no quiero que sea muy largo. Vas sobrada de tiempo, puedes hacerlo. No hace falta que corras. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Os propongo hacer el ejercicio si os parece. El que quiera lo puede hacer y el que no quiera, pues evidentemente, pues que no lo haga. Entonces es un ejercicio de visualización, pero quiero que prestéis atención sobre todo a las sensaciones. Las sensaciones que a lo largo del ejercicio vais a ir sintiendo, cada uno van a variar, ¿no? Van a ser diferentes posiblemente y vamos a también, cuando yo voy sintiendo esas sensaciones, a poner atención en lo que siento a nivel emocional.
¿no? En mis emociones. Primero, sensación física y segundo, emocional. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os propongo en primer lugar es que cerréis los ojos. Empezamos cerrando los ojos y tomando 3 respiraciones profundas. De manera que cojo el aire, lleno los pulmones, lleno el estómago de aire también. Y una vez ya he llenado mis pulmones y mi estómago de aire, lo dejo salir a su propio ritmo. Y voy a sentir como a medida que exhalo, que dejo salir el aire, al igual que el agua, va a ir haciendo un proceso de limpieza de mi interior. Va a arrastrar consigo aquellas tensiones, aquel malestar, aquel pensamiento, aquello que me incomode en este momento. Y lo voy a dejar salir. Vamos a hacer ese proceso de limpieza y de barrido de todo nuestro interior. Así que tomamos la primera inhalación, hinchamos nuestros pulmones, el estómago y lo dejamos salir el aire a su propio ritmo. Simplemente dejándolo salir, dejando salir todo aquello que no te pertenece, todo aquello que no es tuyo. Simplemente déjalo salir. Y siente como tu cuerpo se afloja a medida que vas respirando, se va relajando. Tomas una nueva respiración y nuevamente llenamos los pulmones de aire y los dejamos salir a su propio ritmo. Simplemente los dejamos salir a su propio ritmo, arrastrando fuera todo aquello que no te pertenece. De manera que cada vez te sientes más cómodo, más cómoda, más relajado, más tranquilo. Y una vez más, volvemos a llenar los pulmones de aire, el estómago. Y dejamos salir fuera todo aquello que no te pertenece, que no es tuyo. Imagínate ahora un paisaje. Imagina un paisaje natural. Un paisaje de montaña. Observa la montaña. Estamos en invierno y hace frío. Y tú vas paseando por esa montaña, por ese camino, disfrutando del entorno, de la naturaleza. Puedes sentir olores, la sensación del aire fresco en tu cara. Y sigues caminando y ves un riachuelo. Estás viendo un riachuelo ahí. No es muy grande. Y a pesar de que hace fresco, decides meterte en ese riachuelo. Así que metes los pies en el riachuelo y sientes correr el agua por tus pies, sientes el frío del agua y cómo el agua se desliza alrededor de tus pies. Así que te sientas ahí en una piedra que hay en la orilla del riachuelo, con los pies en el agua. Y estando sentado, mientras observas el agua, cómo fluye, riachuelo abajo, vas a ir dejándote llevar por el agua. Te dejas llevar por esa sensación del agua que acaricia tus pies, ese agua fresca. Y vas sintiendo cómo a medida que el agua pasa por tus pies, que te acaricia, que te envuelve los pies, va arrastrando con ella parte de ti. Arrastra en primer lugar, pues quizá algunas células muertas que puedas tener en la piel, hasta que empiezas a sentir
como si tu piel se fuese deshaciendo, igual que si fueses un muñeco de barro, y el agua va pasando, desgastando tus pies, que se van disolviendo en el agua, pasando a formar parte de ella. Y siente cómo te vas fundiendo cada vez más y más, dejándote caer en el agua, en esa sensación, cada vez más y más profundamente. Y sientes ya el agua por las rodillas, de manera que toda esa parte prácticamente ha desaparecido, disuelta en el agua. Y te vas resbalando hacia ese riachuelo y el agua te sigue llegando a la cadera, llevándose con ella un poquito de ti cada vez, de forma suave. Es curioso porque a pesar de que te arrastra, es agradable. Es un proceso suave y paulatino que a medida que lo vas sintiendo, vas percibiendo como cada vez te sientes más relajado, más tranquilo. Y siente como el agua llega a la zona del abdomen, llega a la cintura, a la altura del estómago, y va arrastrando con ella parte de ti de forma suave, desgastando ese cuerpo igual que si fueses de barro, de manera que formas parte del agua. Y en este momento ya que llega a la altura del estómago, decides sumergirte por completo, dejándote llevar por el agua. Y el agua va pasando alrededor de ti, por encima, por debajo, limpiándote de las memorias. Recorre tu cabeza, tu cabello, tus manos, tus hombros, tu rostro incluso. Y vas rompiendo y desgranando todo aquello que no te pertenece, que no eres tú. Y lo vas arrastrando con ella. Y va deshaciendo cada vez más tu cuerpo hasta que estás casi completamente disuelto. Solo queda un pequeño punto de ti. El agua se ha llevado todo aquello que no eres tú. Y arrastra por fin este punto también con ella. Y sientes como bajas río abajo, acunado, mecido por el agua. En ocasiones es más tranquilo y en otras ocasiones el ritmo es más rápido y puedes sentir la fuerza cada vez mayor del agua que va creciendo en ese río a medida que se unen aguas de otros riachuelos. Y te das cuenta de que todas las partes que no eran tuyas se han diseminado. No las puedes encontrar. Pero no te preocupa. Te sientes tranquilo, cómodo, relajado, porque tu esencia está a salvo. Tu esencia está completa, intacta, y ahora forma parte del agua. Y el agua va depositando partes
esas partes que no son tuyas, que no te pertenecen, esas cosas que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, esas creencias, esos pensamientos, las preocupaciones, los dolores, no solo los dolores físicos, sino los dolores emocionales, van fluyendo con el agua y la va dejando ahí en las orillas del paisaje para que la tierra las absorba. Y sigues bajando río abajo. Y sientes que aquí el agua se va remansando y se hace más amplia. Te notas cómo vas expandiéndote cada vez más. Y llegas al mar. Y aquí la sensación es diferente. El mar te acuna, te mece. Hay vida alrededor tuyo, diferente. Es un entorno bonito y es un entorno distinto. Y estás disfrutando de este viaje porque estás viendo cosas que no habías visto antes. Estás aprendiendo cosas que antes no sabías. Y sientes cómo toda esa vida forma parte de ti también. Porque tú eres agua. Y tú formas parte de ella. Pero a la vez no eres nada en concreto. Eres el mar y la gota. Y sientes cómo a través del mar el agua te va moviendo. Y llegas a un lugar, a una parte del mar en la que hace calor. Notas como el calor del sol, como la luz del sol, agita tus moléculas, incide en el agua y agita tus moléculas. Genera calor. Y entre el movimiento del agua y el calor del sol, tus moléculas cada vez están más agitadas y te vas expandiendo con ese calor. Hasta que empiezas a convertirte en una especie de niebla, en microgotitas, que junto al aire se van elevando. Ahora puedes ver debajo de ti el mar. Puedes percibir cómo tú sigues siendo parte del mar, pero a la vez no lo estás tocando. En cambio, sigues siendo ese mar. Pero te arrastra el viento. El viento te va acompañando, te mece y te traslada y puedes ver muchos paisajes debajo de ti. Entras en algún ser que te respira y te vuelve a exhalar a través de las hojas de las plantas. Mueves las velas de un barco. Incluso alimentas ese fuego que hay ahí. Y sigues siendo tú. Sigues siendo ese agua. Y sigues flotando por el aire. Y llegas a un lugar en el que vuelve a cambiar la temperatura. Cada vez hace más frío y te encoges porque hace frío. Empiezas a condensarte esa expansión que tenías que te llevaba a ocupar todo lo que te envuelve. Ahora se está contrayendo porque hace frío y te encoges de frío. Te contraes, haciéndote cada vez más densa y más pesada. Ese agua ahora vuelve a ser una gota de agua con toda la esencia de tu ser y cae en forma de lluvia
que se congela aún más, se enfría cada vez más, hasta que forma un copo de nieve. Y cae la nieve sobre la montaña, allí donde empezaste el viaje. Cae sobre esa montaña, sobre ese pico, y lo cubre con un manto blanco. Tú eres uno de los copos de nieve que están ahí. Y formas parte de ese manto blanco, pero el frío sigue arreciando. Incluso cae un poco de agua también líquida. Y la superficie de esa nieve se endurece. De manera que eres hielo en este momento, ya no eres un copo de nieve esponjoso, blandito, que se puede adaptar y moldear, casi como una caricia, sino que ahora te has vuelto dura, tensa. Eres agua en estado sólido, hielo. Y sientes esa fuerza, esa dureza y esa potencia que tiene ese hielo. Y cómo vas separando la roca sobre la que estás, si eres capaz de romper la roca. Tienes toda esa fuerza, toda esa energía. Y sientes toda esa fuerza que sientes siendo hielo. Y a la vez sirve de separación para mantener una temperatura que permita sobrevivir a las plantas que hay debajo. Una especie de invernadero. Y sientes que nuevamente algo cambia en tu entorno y empieza a haber más calor y el sol incide en ti igual que incidía cuando estabas en el mar. Derritiéndote, volviéndote líquida nuevamente. Y sientes cómo te vas derritiendo, licuándote. Y resbalas, te dejas caer. Y caes en la tierra. Caes en la tierra que te absorbe, que se empapa contigo. Y ahí en ese lugar donde estás, puedes percibir las raíces de un árbol que va absorbiendo y te sientes arrastrada hacia ese árbol. Y absorbe tu esencia ese árbol. Y subes por sus raíces, subes a través de su tronco, junto a su savia, y llegas a sus hojas. Y desde las hojas nuevamente te evaporas y vuelves a ser ese vapor de agua. Pero esta vez proviene de otro lugar diferente, de otra forma diferente. Y ese vapor de agua sigue viajando y llega encima de un fuego. Va flotando encima del fuego. Y allí cae en forma de lluvia apagando ese fuego. Y sientes otra experiencia diferente. Y sigue siendo agua. Sigue siendo la esencia. Sigue siendo tú. Y nuevamente con el calor del fuego que has apagado te evaporas y formas parte del aire. Nuevamente ese vapor de agua que forma parte del aire, viajas en esa nube de vapor, formando parte del aire, arrastrada por el viento. Y ves una persona sentada en la orilla de un río con los pies en el agua.
Y decides acercarte a curiosear. Y te das cuenta que eres tú. Que eras tú. Siempre has sido tú. Así que te acercas y entras a través de la nariz en esa respiración fluida, pausada, formando parte del cuerpo de esa persona, formando parte de tu cuerpo, de este cuerpo que tienes aquí, que te alberga, que te sirve de avatar para transitar de otro modo en esta experiencia. Y decides quedarte aquí un tiempo para seguir experimentando desde otro punto de vista, libre de todos esos condicionamientos, sabiendo que en cada momento puedes ser tú, en forma de agua líquida, en forma de copo de nieve, en forma de hielo o de vapor. Sigues siendo tú. Y sabes que puedes hacer todos esos cambios en ti e incidir sobre lo que te rodea cada vez que tú lo desees. Así que sigues ahí y empiezas a notar de nuevo tus pies que están en el agua. Empiezas a mover los deditos de los pies y a mover tu cuerpo. Empiezas a girar el cuello, la cabeza lentamente, a moverla. Tomamos una respiración profunda y dejamos salir el aire con fuerza. Muy bien. Otra vez más y vamos a soltar todo aquello que nos hemos dado cuenta que deberíamos de soltar. Una vez más. Y una vez para terminar. Y a tu propio ritmo, cuando tú lo sientas, vas moviendo los ojos, vas moviendo los hombros, las manos, los dedos, sintiendo tu cuerpo, a medida que vas volviendo aquí a este plano, a esta realidad, a este momento, aquí y ahora. Así que cuando tú lo sientas, puedes abrir los ojos. Bueno, pues hemos hecho aquí un ejercicio que nos enseña a fluir, que nos enseña a limpiarnos de memorias, que nos enseña la fuerza que tenemos, estemos en el estado en el que tengamos en ese momento. Como decía, tanto como agua, en estado líquido, en estado sólido, gaseoso, como copo de nieve, da igual. En cualquiera de esas formas, sigue siendo tú. Y tienes una fuerza que puede cambiar de un modo o de otro, o unas capacidades que pueden variar y las puedes, hacer funcionar de un modo o de otro, pero sigues siendo tú. Y adquieres en cada experiencia, en cada momento, un conocimiento nuevo, una nueva experiencia, una nueva capacidad de actuar de un modo diferente, de aprender cosas nuevas, de adaptarte, de experimentar de un modo distinto. Y todos son oportunidades, todos son regalos, todos son experiencias y todo nos aporta y nos trae. Y no tiene por qué limitarte eso. Solo es algo momentáneo, de manera que yo lo tomo, asimilo esa información, esa experiencia, el conocimiento que me trae y lo suelto, lo dejo ir, igual que el agua. Y sigo fluyendo para volver a tener una experiencia diferente, sabiendo que yo puedo cambiar en cada instante, en cada momento. Así que, bueno, espero que os haya gustado. No sé si estáis ya despiertos, si os habéis dormido, porque Luis estaba haciéndome así, como diciendo, me estoy quedando a cabo. Luis, a veces cuando hago estas cosas, ¿no? Según cómo estoy hablando en el vídeo, se me pone incluso unos auriculares, porque dice que si no se me duerme.
que tengo una voz hipnótica, dice. En otras ocasiones me dice soporífera, pero bueno. Y no sé si estáis despiertos ya, pero voy a poner una tarea rápidamente que, como sabéis, en otros episodios y hoy hemos mencionado también el GPS. GPS es el punto de destino. ¿A dónde yo me dirijo? ¿Cuál es mi punto de destino? Mientras vais despertando os explico esto. Entonces hay que buscar un objetivo que yo quiero manifestar, algo que yo quiero realizar en mi vida, ¿de acuerdo? Y con todo esto que hemos trabajado, con todo esto que hemos limpiado, con todo esto que hemos hecho, pues vamos a hacer un ejercicio. Voy a escribir ese objetivo de forma que lo exprese en presente, en primera persona, es decir, yo, ¿no? Y como que aquí y ahora ya está eso realizado, pero no lo vamos a expresar así, yo hago esto, yo hago aquello, yo tengo esto, yo tengo aquello, no. Vamos a expresarlo de modo que vamos a añadirle el agradecimiento, que también hemos hablado de ello en otro programa anterior, de la fuerza que tiene de la potencia, la energía que tiene ese agradecimiento, ¿no? Que nos conecta primero con la sensación de que ya lo tenemos, de manera que eso nos elimina el factor miedo, el factor duda, el factor escasez, ¿de acuerdo? Y me conecta con esa energía de felicidad, de vibración alta que estábamos hablando. De manera que vamos a escribir, yo, Yolanda Soria, en mi caso, ¿no? Estoy agradecida porque tengo, y tiene que ser algo concreto, no sirve una vida feliz, plena, porque esto es algo que el inconsciente no acaba de asimilar. Pues por ejemplo, porque tengo una salud de hierro, estoy fuerte, sana y con mucha vitalidad, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y lo expreso, como digo, de forma desde yo, Yolanda, tal, estoy agradecida por esto, porque mi salud es perfecta y soy vital, fuerte y sana. Entonces vamos a utilizar los elementos de la numerología que estuvimos hablando ya en otros programas, el elemento de las manifestaciones, el 3, no en vano Tesla ya lo decía, que si superamos la magia, ¿no? La fuerza, la maravilla que encerraban el número 3, el 6 y el 9, pues descubriríamos las maravillas del universo, ¿no? Prácticamente. Entonces vamos a trabajar con estos 3 números, de manera que yo voy a escribir, a ser posible, si podéis. El que no pueda escribirlo, no pasa nada, lo decretáis, es decir, lo decís en voz alta, no hace falta grito pelado, pero con convicción y sintiéndolo. Cuando si lo escribo, igual, con convicción y sintiéndolo. Lo vamos a escribir 3 veces por la mañana, ¿vale? Al mediodía, 6 veces. Y por la noche, 9 veces. Cada uno en un horario más o menos flexible que se adapte, pero es importante como los 3 puntos del día, más o menos por la mañana, hora del desayuno, por ejemplo, cuando te levantas, al mediodía, a la hora de comer y por la noche. Como os digo, si por la vida que lleváis os es complicado escribirlo, lo decís en voz alta, lo decretáis, lo manifestáis de manera... No como yo decreto, no. Yo, Yolanda, estoy agradecida por esto. Lo digo, pero sintiéndolo profundo, con la emoción, como hemos dicho ya en otras ocasiones, que es la energía del combustible, ¿no? Que le da la fuerza para materializarse. Por otro lado, en presente, como que ya lo he obtenido, como que ya está ahí, y conecto con ese agradecimiento también de tener ese objetivo cumplido, ¿vale? Lo vamos a hacer 3 por la mañana, 6 al mediodía y 9 por la noche. Y esto lo vamos a hacer durante 42 días. Así que os lo anotáis en la agenda. Pues empiezo hoy y hacerlo sin falta. Vamos a hacer esa cuarentena, ¿vale? 42, 49 días podíais hacerlo también. Pero bueno, es un mínimo de 42, ¿vale? Y luego me explicáis que cuando acaben esos 42 días, según el día que empecéis y cuando empecéis, me comentáis, oye, pues en el grupo, los grupos, ¿sabéis? Tenemos el grupo de Telegram y el de WhatsApp, Conciencia Billonaria. En Telegram tenemos grupo y canal, de manera que en el canal vamos poniendo los vídeos, se quedan ahí archivaditos y los deberes, las tareas os las pongo allí también, ¿vale?
Bueno, pues no sé si tenéis comentarios, si tenéis preguntas. ¿Qué más tenemos, Luis? ¿Qué más tenemos? Voy a Bueno, beber, pues porque estoy ya- te dicen, me ha encantado, muy buenas sensaciones, gracias, maravilloso, muy conmovedor, también gracias infinitas, renovadas, sentirme una con el todo, sentirme ese poder, gracias, Jolie. Soy opulento, gracias por mi naturaleza. Arigato, Yolanda. Luego por aquí también te han dicho gracias, bueno verte, Yolanda, lo voy a practicar, gracias por existir. Me ha faltado, no había meditado, gracias. Descubrí una resistencia de dejarme llevar, muy bueno para mí el tomar conciencia en esto. Pero también, también sentir resistencia, pero muy bueno. ¿Ves? Pues ya es algo que te has dado cuenta que has podido ver. Este ejercicio lo podéis repetir si queréis, si os apetece, dejando ir ciertas creencias, dejando ir ciertos patrones, dejando ir, pues eso, la resistencia, dejarme ir, ¿no? Soltándolo en ese, se disuelve en el agua se lo lleva, ¿no? Pues soltando estas partes que tenéis ya identificadas en ese proceso. Bueno, te dan las gracias también y bueno, antes de continuar, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Me formuláis la pregunta en mayúsculas, el nombre del país y formuláis la pregunta hacia Yolanda sobre el tema de hoy, de conciencia billonaria. Y como siempre os digo, pues también os quiero compartir un momento que tenemos este viaje a Egipto del 10 al 19 de septiembre de 2022, una noche en Luxor, una noche en Abidos, 4 noches en un crucero y 3 noches en el Cairo. Si somos un grupo muy grande, nos ponen un barco todo el recorrido. Comentaros, ya hablaremos más adelante exactamente de cosas que haremos dentro del viaje, pero bueno, os podéis apuntar. Los que me preguntáis siempre, lo único que se necesita para entrar actualmente, que a lo mejor cuando sean esas fechas no nos piden nada porque se va a caer toda esta porquería, pero suponiendo que fuéramos ahora, lo único que te piden es un test de estos que se escupe a una probeta, ¿no? Y bueno, te hacen un análisis, un test PCR, pero no por la nariz, sino de escupir. Pero que eso de aquí a unos meses ya en Egipto, de hecho en Egipto una vez que entras ni llevan mascarilla, ni llevan nada, ni nadie te pide pasaporte, ni nadie te pide nada, pero que yo digo que cuando lleguen esas fechas yo os aseguro yo que no van a pedir nada para entrar y para salir. Pero bueno, ahí tenéis los datos y tenéis el recorrido por si queréis pues entrar. Y luego también tenéis la página web de Yolanda Soria, yolandasoria.com, que aquí en Linktree, que os he puesto aquí abajo, allá en el vídeo en directo, ¿no? Entráis en todas las plataformas de Yolanda Soria, es decir, todas las webs, las redes sociales, canales de vídeo, de audio, lo que sea. Pero si entráis en yolandasoria.com, desde ahí podéis pedir que con Yolanda poder hacer terapia en online, en Skype, o también podéis hacerlo presencial en Barcelona, en Badalona.